Profesora, buenas tardes. Para empezar, retomar el curso que habíamos llevado en la anterior clase, vamos a continuar comentando ahora un poco sobre el perfil del egreso. El perfil del egreso es ese cuadrito que tienen en las chicas, por favor. Tienen el perfil del egreso, dice, ¿no? Es la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica. O sea, al terminar la educación básica es que se tiene que lograr el perfil del egreso. Un niño debe llegar con todas las capacidades de todos los niveles. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad. Lo que más antes decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros planificamos o desarrollamos unas sesiones de aprendizaje en la costa y también en la sierra o en la selva, el niño tiene el mismo derecho al mismo aprendizaje, ya sea en la región que se encuentra. No por el hecho que está en la sierra se le puede limitar de ciertos aprendizajes, o darles menos o darles más. Por eso acá enfatiza y dice, esta visión permite unificar criterios. Este término es importante, unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes. Cuando dice comunes, quiere decir que es de manera general para todos los niños. Por eso se basa, dice, que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes constituyen un derecho de la educación de calidad. Por eso es que se le dice que es un derecho, ¿no? Por más que esté en cualquier región, el niño tiene el mismo derecho de aprendizaje. Aquí está el perfil de egreso de la educación básica. Todo esto el niño tiene que cumplir en toda la educación básica, tanto desde inicial, primaria y secundaria. Tenemos acá algunas características. Acá tenemos características del perfil de egreso y acá tenemos los aprendizajes fundamentales que estaban en el anterior DCN, ¿no? Entonces, acá buscamos relacionar qué relación existe entre el perfil de egreso y los aprendizajes fundamentales anteriores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el estudiante se conoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en diferentes contextos. Antes esto estaba en el aprendizaje fundamental, en el número 2, se desenvuelve con autonomía, ¿no? Ahora el otro perfil es el estudiante propicia la vida de democracia a partir del reconocimiento de sus derechos y responsabilidades y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Y esto también se refleja allá en ejerce su ciudadanía. Podemos ver así cada característica del perfil de egreso tiene una relación exacta con los aprendizajes fundamentales que eran anteriores. ¿Ya? O sea, para ver también que no es nada nuevo el DCN, solamente que tiene algunos reajustes nada más, así es, ¿no? Y tiene relación, si vamos viendo, por ejemplo, con el aprendizaje fundamental, el número 6, dice, ¿no? El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar su calidad de vida y cuidando la naturaleza. El aprendizaje fundamental sería, vendría a ser, aplica fundamentos de ciencia y tecnología. Con esto quiero darles a entender de que este perfil del egreso no se ha desligado del todo porque estamos todavía relacionados con los aprendizajes fundamentales que anteriormente en el anterior DCN se manejaban. ¿Ya? Por ejemplo, al principio de nivel inicial, por favor, con cariño, ¿ya? Los aprendizajes fundamentales o
El perfil de egreso, una característica también del perfil de egreso, es que se va a darse de manera progresiva en toda la educación básica regular, ¿no? Dice progresión de los aprendizajes para el logro del perfil. El perfil de egreso no lo vas a lograr solamente en el nivel inicial, o en el nivel primaria o en el nivel secundaria. El perfil de egreso se tiene para lograr en toda la educación básica, empezando desde el inicial, la primaria, la secundaria, de manera progresiva. Este término es que tengamos muy en cuenta, el término de manera progresiva. Ese término, ¿ya? A veces hay términos claves que tienes que relacionar, ¿no? Ahora, básicamente tenemos algunas definiciones claves, porque esto es temas de nuestro trabajo diario, pero a veces no lo definimos bien claro, ¿no? Y acá tenemos algunas definiciones claves, como son, por ejemplo, la competencia, la capacidad, el estándar de aprendizaje, el desempeño. Tenemos acá ya organizados, ¿no? Del más pequeño, que son los desempeños, los estándares, las capacidades, la competencia y el perfil de egreso. Perfil de egreso es al final, después de que ya haya pasado toda la educación básica regular, después de que haya logrado las competencias, las capacidades, ¿no? Pues ahora, esto lo que nos estás explicando nos va a dar en la copia. Sí, sí, pero no está en bolitos, está en texto, así como no está. Esto está resumido. Acá está resumido. Pero déjalo tienes aquí. Ah, ya. Sí, ¿no puedes pasar La copia. Saque rápido la copia para que puedan seguirme también ahí. Claro. Y poder resaltar. Ahorita les alcanza, ya lo están imprimiendo para cada uno. Si alguna duda tienen, vamos preguntando, cosa que vamos avanzando. Una consulta, ¿cómo se tiene que evaluar, por ejemplo, un desempeño? Si trabajamos con indicadores. Exacto. Los indicadores ya no van a pasar a ser desempeño. Claro, o sea, ya no indicadores. como preparar un material de observación con desempeño. Ya no con. Ya no como indicadores. O sea, ya no se llama indicadores, ahora se llaman desempeños. A lo mismo que íbamos haciendo nosotros. En la clase anterior hemos hecho una comparación de las cosas que han cambiado, ¿no? Y ahí se veía más claro, por ejemplo, que los indicadores han pasado a ser desempeños y había, por ejemplo, más capacidades que ahora son menos capacidades, ¿no? Eso, ya no nos hará. Sí, ya no, también lo estoy viendo ahorita aquí, los dos. Ya, ¿qué entendemos por competencia? Primero vamos por lo más grande, que es la competencia, ¿ya? Vamos a ver. La Yo uno, competencia. yo no estoy teniendo eso. Hay que anotar. ¿Qué es la competencia? Dice, ¿no? La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico. Una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Básicamente la competencia engloba todo, ¿no? Es un conjunto de capacidades que tú puedes utilizarlas, ¿no? De manera pertinente, dice. Repetimos, dice, la competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de actividades, de capacidades, a fin de lograr un propósito específico, una situación determinada,
actuando de manera pertinente con sentido ético. Eso viene a ser la competencia, entonces un conjunto de capacidades que sabes utilizarlas de manera pertinente, siempre manejando la ética. La competencia también otro para ampliar. Ya, hay que tener presente que una competencia es algo que se sabe hacer, que debajo de ella hay siempre conocimientos, pero ellos no bastan por sí solos, que no se reduce a conocimientos procedimentales codificados y aprendidos como reglas, aun cuando las utiliza cuando es pertinente, y juzgar la pertinencia de una regla forma parte de una competencia, que no es un simple saber hacer, un saber hacerlo o una habilidad, que es una capacidad estratégica indispensable en situaciones complejas. La competencia, ser competente, como dice anteriormente, es el conjunto de capacidades que tú sabes utilizar para resolver en situaciones complejas, ¿no? Entonces, las capacidades también no van independientemente, sino se agrupan y hace uso, o el ser humano hace uso de un conjunto de capacidades, y ahí sí se puede decir que es competente, ¿no es cierto? Cuando utiliza o cuando sabe trabajar de manera conjunta con las capacidades. La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. De diferentes formas estoy diciendo lo mismo, ¿no? Dice acá, es una facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Lo mismo, estoy redundando lo mismo. Dice, ¿por qué formar en competencias? ¿No? Porque más antes no había eso, era diferente el enfoque, ¿no es cierto? En cambio, ahora es el enfoque por competencias, decimos. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿por qué formar en competencias? Y dice, supone un cambio de mentalidad, supone pasar de la escuela del enseñar a la escuela del aprender. Básicamente esto va enfocado a que cambio de mentalidad, porque antes la educación tradicional, como decíamos, ¿no? Y los lemas que se utilizaban antes era que la leche entra con sangre, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, es que nuestra competencia dice porque ya estamos cambiando esquemas, rompiendo esquemas anteriores, porque ahora pues, se supone que como estamos ya trabajando en competencias, ya tenemos otras rutinas, otras estrategias, otras formas de enseñar para que el niño también aprenda, ¿no? Básicamente el aprendizaje se enfoca en el aprendizaje del alumno. Más se ve como no estamos hablando más en enfoque de constructivismo, porque no claro, es que este enfoque constructivista está basado en el constructivismo. Todo el enfoque del nuevo currículo está basado en el constructivismo, en el que el niño es autónomo de su propio aprendizaje. ¿No? Si tiene razón, está basado en eso. Dice, responde a las variaciones del entorno, a las demandas del medio social, natural y cultural. Cuando hablábamos de la planificación, recuerda que decíamos que tiene que responder de acuerdo a las demandas, de acuerdo a la problemática del contexto, de acuerdo a la realidad sociocultural también, ¿no? Supone cambiar, renovar la plataforma del conocimiento en forma recurrente. Supone caminar hacia una formación que llegue al quehacer cotidiano. A veces, hacemos comparaciones, ¿no? Antes llenábamos el cuaderno, un cuaderno ya hemos terminado, ya estamos en marzo, mayo, junio, o estamos como el segundo cuaderno. O sea, el niño le llenamos de conocimientos, pero en la práctica tú le pones a solucionar un problema de la vida real, no lo sabe. Pero en matemáticas ya avanzó los cuadernos, pero todo está en teórico, en llenar el cuaderno. Y a ese cambio es a que se refiere esto, ¿no? Cambiar de mentalidad. O sea, lo que el niño aprende, se lo pone en práctica en la vida real, ¿no? A veces, ¿cuántas veces no nos ocurre? Nos ha ocurrido también, pues, vamos al mercado con nuestros niños a hacer algo y hacer compras y no saben sacar la cuenta, muchos. Esto era
cuadrados. Y los niños a veces no pueden sacar las cuentas, pero cuando tú le das una fichita de suma, te lo resuelve al toque. Sino que enfocar, reorientar ese aprendizaje que tiene a la vida cotidiana, al quehacer diario. De esa manera dice que nosotros nos vamos a formar a niños competentes, ¿no? De esa manera estamos la competencia de los niños. La última dice, las escuelas han de convertirse en centros abiertos que posibiliten el aprendizaje a lo largo de la vida. Aprendizaje para la vida, ¿no? Los estándares de aprendizaje. ¿Qué son los estándares de aprendizaje? ¿Se acuerdan que lo vimos antes? Es diferente al perfil del egreso. Perfil del egresado es cuando ya termina toda la EBR, ¿no es cierto? Inicial, primero y secundario, cuando ya termina todo. Ese es niveles. en cambio acá el nivel del egresado. Acá tenemos estándares de aprendizaje. ¿Qué son los estándares? Son descripciones del desarrollo de la competencia. Ahí tienen también el material. Ahí está. Ustedes lo pueden para que se pueda enviar. Repetimos los estándares de aprendizaje. Dice, son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Asimismo, definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. ¿Ya? Deben ser los estándares. Los estándares, ¿hasta cuánto puede aprender un niño, por ejemplo, del segundo ciclo, del tercer ciclo, su tope? Ese es el estándar, ¿no? ¿Hasta cuándo puede aprender? El grado de complejidad. Así es, así es. Ahora tenemos los desempeños. ¿Ya? Dice, son descripciones específicas, ahí es más específicos, ¿no? Los desempeños, lo que decías, los indicadores ahora pasan a ser los desempeños. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia, estándares de aprendizaje. Ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Tienen por propósito ser referentes para la evaluación de los aprendizajes a nivel del aula como a nivel del sistema. Acá tengo algunas preguntitas que nos pueden ayudar. De acuerdo a lo que hemos sabido de los desempeños, a las competencias y a las capacidades. Dice, eso no lo tiene acá, por favor. Dice acá, casuísticas. Lea con cuidado el siguiente relato. En el Congreso Pedagógico, uno de los conferencistas principales ha dicho que las competencias son enunciados teóricos de carácter general que tienen la función de orientar la enseñanza, por lo que el docente debe dedicarse básicamente a enseñar sus capacidades específicas. Si el estudiante logra esas capacidades, entonces ya es competente. Ha sostenido con mucha seguridad. Luego ha aconsejado agrupar los desempeños de las capacidades por bimestres, de modo que en un año lectivo e imprimiendo un poco de velocidad se puede enseñar todas. Una más, lo leemos para entender la pregunta. Dice, en un congreso pedagógico, uno de los conferencistas principales ha dicho que las competencias son enunciados teóricos de carácter general que tienen la función de orientar
la enseñanza, por lo que el docente debe dedicarse básicamente a enseñar sus capacidades específicas. Si el estudiante logra esas capacidades, entonces ya es competente. Ha sostenido con mucha seguridad. Luego, ha aconsejado agrupar los desempeños de las capacidades por bimestres, de modo que en un año lectivo, e imprimiendo un poco de velocidad, se pueden enseñar todas. Dice, marque como verdadero o falso cada afirmación que le propone a continuación. Desarrollar competencias exige plantear diversas situaciones en donde el estudiante ponga en juego las capacidades. A ver. Desarrollar competencias exige plantear diversas situaciones en donde los estudiantes pongan en juego las capacidades. Así es. En el anterior hemos dicho, para lograr una competencia tiene que movilizar un montón de ciertas capacidades de movilización. Entonces esta vendría a ser verdadero. La segunda dice, los desempeños solo miden la capacidad. La competencia se mide con los estándares. Los estándares no pueden medir ese nivel. Así es. Los desempeños solo miden la capacidad. La competencia se mide con los estándares. ¿Qué es? Mira, falso, ¿verdad? Los desempeños solo se miden con la capacidad. Sí. Solo mide la capacidad, está bien. Los desempeños solo mide la capacidad, sí, está bien. Ahora dice acá, la competencia se mide con los estándares. Sí, También, eso es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque la competencia se supone que pone en movimiento un montón de capacidades, la competencia. Entonces vas a ver los estándares, para los estándares, el nivel de competencia. Entonces, sí es verdad. Tenemos dos verdades. Es un error lo que afirma. La competencia reside en combinar capacidades para resolver una situación. Es un error lo que afirma. Falso, ¿no es cierto? Es verdad. Claro, es verdad. Es lógico lo que expone. Si aprende bien las capacidades, quiere decir que ya logró la competencia. Sí. A ver, es lógico lo que expone. Si aprende bien las capacidades, quiere decir que ya logró la competencia. Claro. Si pone en juego bien las capacidades, ya es capaz de responder. Otro. Los desempeños son útiles, concretan la competencia porque se deriva de ella. A ver, los desempeños son útiles, concretan la competencia. Así es, porque se derivan de ella. A ver, los desempeños son útiles, eso utilizas para, ¿no es cierto? Ahora, concretan la competencia. Porque se derivan de ella. de la competencia de eso, de lo que es el desempeño. Los desempeños, ¿verdad? Ahora, de acuerdo con la información brindada hasta el momento sobre los estándares de aprendizaje para la evaluación básica, marque verdadero o falso según corresponde. Los estándares de aprendizaje ofrecen una medida de referencia para que todos conozcan los aprendizajes esperados a lo largo de la trayectoria escolar. Sí, ¿verdad? ¿No es cierto? Está bien claro eso. Los estándares del ciclo son en verdad innecesarios. Es suficiente que el docente evalúe las competencias según sus propios criterios. No, falso. No puede inventar. Tercero, dice, juntar evidencias de todo un salón es demasiado trabajo. Es más práctico tomar una prueba y promediar luego con una nota de concepto del profesor. Falso. Claro.
claro, cada vez más engorroso, ¿no? Como decir, aportar evidencias. Más antes eran mucho más fáciles porque ahora estamos evaluando el proceso. Para evaluar el proceso tienes bastantes evidencias, ya tienes el inicio, el proceso y la salida, ¿no es cierto? Cambia de ser una evaluación, entrada y salida, nada más promediamos y salida. ¿Cómo estamos? Acá. Para usar los estándares hay que acumular evidencias de los progresos de cada estudiante, así podemos tener una medida objetiva de sus avances. Cada docente sabe qué y cómo debe evaluar. Nunca han hecho falta los estándares y los estudiantes han sido igualmente evaluados sin problemas. Falso. Los niveles de desarrollo de cada competencia permiten ver cómo puede y debe ir desarrollando sus aprendizajes cada estudiante, desde inicial hasta el fin de la secundaria. Sí, verdadero. Los niveles de desarrollo de cada competencia permiten ver cómo pueden y deben ir desarrollando sus aprendizajes cada estudiante desde el inicial hasta el fin de la secundaria. Verdadero, ¿no? No se pueden medir a todos con la misma vara. A los estudiantes que viven en la pobreza o muy lejos de las alturas no se les puede exigir igual que al resto. No puede. ¿Por qué? Valora el abismo y eso al principio hemos dicho, ¿se acuerdan al principio el perfil del egreso? Pues un niño de la costa, de la selva, del norte, del centro, del sur, tiene derecho a una misma educación, no limitable. Entonces acá es de falso. Falso. Sí, hay que respetar sus... Así es un derecho a la educación, dijimos al principio, por eso. Es como si tenemos que limitar el aprendizaje. No le puedes limitar. Estaríamos limitando en la respuesta. Bueno, esta pregunta estaría nomás, tal vez una limitación de enseñanza. Claro, dice acá, no se puede medir a todos con la misma vara. A los estudiantes que viven en la pobreza o muy lejos en las alturas, no se les puede exigir igual que al resto. O sea, sí se les puede exigir, pero allá dicen medir, por ejemplo, para medir generalmente plantea una evaluación, ¿verdad? Y para mi punto de vista la evaluación no debe ser igual que en la costa, en las alturas, tiene que de todas maneras variar. Hay diferentes realidades, Pero tiene que ser de acuerdo a su contexto, pues no puedo aplicar. Dime una cosa, Pero a se ver, aplica por hoy ejemplo, en día, ¿no? claro, ubicándonos en lo que es el currículo nacional, nos dice que es un derecho a la educación, que no se le puede limitar al niño a que pueda aprender. O sea, por eso estamos estándares, hasta dónde deben llegar, cómo deben llegar, ¿no es cierto? O sea, que todos tienen la misma posibilidad de aprendizaje. Claro que son diferentes circunstancias, diferentes contextos sociales, económicos y hasta geográficos que tenemos todos, ¿verdad? Dígame, ¿ustedes qué opinarían? Por ejemplo, decimos nosotros, ¿no? A mi niño no le pueden enseñar jirafa porque acá no hay jirafa. Pero es que algunas puedo sentarme y puedo hacer una conversación con vos y decir, la tiene razón porque en mi contexto no hay jirafa, entonces yo no puedo conocer alternativas. Hay otras alternativas. Pero ¿por qué negarle también esa posibilidad de que conozca un animal que no hay en su región? Claro, pero ¿No es cierto? O sea, a eso nos referimos, que no podemos limitar. A veces nosotros subestimamos a nuestros niños, decimos, no creo que pueda. Pero los niños sí, o sea, sí saben que están en esas capacidades. Claro que dentro de esa realidad pues hay muchas limitaciones a veces, ¿no? O problemas familiares que puedan limitar ese aprendizaje, pero al margen de todo eso tenemos que guiarnos en los estándares. Y acá, como dice, este vendría a ser falso estándar, ¿no es cierto? Ya. Los estándares de aprendizaje permiten al docente saber de manera precisa qué deben observarse en el desempeño del estudiante para identificar el nivel de desarrollo de una determinada competencia. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Profe, estas casuísticas han podido imprimir para nosotros y luego deducir el por qué. Perdón, no está ahí. No, sería bueno que nos dé también. Ya, sí. Un profesor que les debe enviar su correo personal. Sí, mejor, porque acá vemos ya lo bien, porque a veces
como ya lo estamos viendo un poquito, ya no identifica. Le dije a un médico que les voy a enviar su correo. Bien, organización de los planes de estudio. Dice, los planes de estudio presentan la organización de competencias, capacidades y desempeños por áreas curriculares según de cada nivel educativo y su ciclo. EBR en cada uno de los niveles inicial, primario y secundario. Y también EVA en cada uno de tres ciclos, inicial, intermedio y avanzado. Y acá falta EBE, educación básica especial. ¿No? Así que sí, educación básica especial. Bueno, acá están ya detallados cada uno. La organización de la educación básica y sus planes de estudio. La EBE atiende desde un enfoque inclusivo a las niñas y niños y jóvenes con necesidades especiales asociados a la discapacidad, talento y superdotación. La EBR, dirigida a atender a los niños y niñas y adolescentes que pasan oportunamente, esta palabrita es clara, que pasan oportunamente por el proceso educativo con su evolución física, afectiva y cognitiva desde el momento de su nacimiento. Se organiza en 3 niveles, inicial, primaria y secundaria, la EBR. EVA atiende a estudiantes que no se insertaron oportunamente. Miren que acá está la clave, oportuno y no oportuno. Hay la diferencia básica entre los 2 niveles. Atiende a estudiantes que no se insertaron oportunamente, o sea que a destiempo están estudiando, ¿no? En el sistema educativo. No pudieron culminar su educación básica y requieren compatibilizar el trabajo con el estudio. Tienen los mismos objetivos y ofrecen una calidad equivalente a la EBR en los niveles de educación primaria y secundaria. Eso sí está claro, ¿no? Básica especial, educación básica regular y la educación básica alternativa. Estos son, acá básicamente viene la inclusión educativa, en esta primera, en la EBR, una educación oportuna, y acá en la EVA, no se insertaron oportunamente a la educación. En base a esto, tengo unas preguntitas. Pero también se tiene que incluir, ¿no? Hay una ley que puede incluir en un jardincito normal o escuela. Sí. Mire, la educación básica, la inclusión educativa, tú puedes incluir a un niño que tiene necesidades especiales siempre y cuando la provisión no sea tan grave. Pero si el niño no es independiente, o sea, se hace sus necesidades, no controla sus esfínteres, no controla su alimentación así, obviamente tendrá que tener otro tratamiento en un centro especial. Pero si él es autónomo, controla sus esfínteres, se maneja de manera independiente, puede estar incluido en inicial, en primario, en secundario. Pero a veces pues, nos cuesta trabajar y decimos, no, llévatelo al especial, pero muy bien puede estar incluido en tu aula. Porque esos niños, ahí tienes que manejar bastante lo que es la empatía con sus compañeros, la aceptación del grupo, porque ellos también aprenden a convivir con él, porque no por lo que es diferente, tienes especial lo vas a aislar, sino por lo contrario incluirlo y aprender a enseñarles a convivir pues, con él, ¿no? a enseñar a respetarle también a él con sus necesidades, respetarle, y de esa manera también se forma un clima, cosa que todos salen ganando los niños, aprendiendo de él, aprendiendo a cuidar y entender que hay niños con necesidades especiales que sí pues, pueden estar incluidos, ¿no? Y ahí tú como docente tienes también que dosificar el aprendizaje que le vas a dar. A ese niño nunca lo vas a repetir. ¿Por qué? Porque él jamás va a estar en el nivel que los demás están. Él no va a alcanzar por sus necesidades especiales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dosificar su enseñanza y darle que se integre en el grupo, que forme parte del grupo, pero claro que no va a tener las mismas exigencias que tú das al resto de los estudiantes, ¿no? Hay muchos casos que a veces pues, nos cuesta, ¿no? A la universidad primaria vemos lo facilísimo y decimos un niño que está así, pero ya pues es normal,
tiene 9 años y le corresponde estar en tercer grado o en segundo grado, y ya pues a veces la madre dice, no, mejor a la mamá le recomiendo una materia especial, pero sabemos que lo puede incluir porque él habla normal, también normal se desenvuelve con los niños, pero sí intelectualmente no va a estar igual al nivel. Entonces esos niños no pueden repetir. Y a veces cometemos el error y decimos, no, no aprende nada, que repita. Y algo que está muy común es el autismo. El autismo, tú le ves su fisonomía, es normal. Tú no puedes dar cuenta que es autista. Hasta que recién en algunos comportamientos, pues sí puedes detectar el autismo. Entonces vemos nosotros, claro que es doble trabajo para ti como docente, porque tienes que atender lo más personalizado a él. Y enseñar al resto también que le respete, ¿no es cierto? Bueno, entonces en la inclusión, básicamente acá está en el primero, en la educación básica especial, los que pues no pueden ser incluidos por la gravedad de su necesidad especial, ¿no? En cambio acá sí puedes incluir en área secundaria. También inicial, sí. Tenemos a educación en Hualpaca. Aquí en Hualpaca había un casito de un niñito que lo querían jalar a la primaria y yo no, que esté en iniciales. Sí. Sí. ¿De inicial? Sí. 3 años. No, estaba en inicial de 5 años. Le corresponde de Maico. El niño después de secundaria que podía ver niño muy hábil. sí, desarrollan otra habilidad de ellos, ¿no es cierto? Ellos hay que saber. Hay un término que se dice niños con discapacidad, también se le dice niños con habilidades especiales. Claro. Sí, ya no se dice ya niños especiales, se dice como el nombre lo acaba de mencionar, Sí, habilidades especiales. Ese término ya niño especial, dice que niño especial está considerado normalmente como un niño que en sí tiene problemas ya tanto cognitivos como físicos. Habilidades especiales, sí. Ya, Mismo habilidades habilidades especiales. Como los niños autistas ahora, ¿no? ¿Alguien tiene niños autistas? No, se le ha cruzado por vivir. Sí, Yo soy como usted dice, aparentan ser sí, normales. normal, ¿no? Sus rasgos físicos son normales, ¿no? Pero hay No un podemos momento en que se concentran en ellos mismos, se le ponen a jugar y se y aíslan. viven su mundo. Ajá. Sí, yo tenía un igual, se metía debajo de la mesa y ahí emitía un sonido y le gustaba hacer un chillido. ¿Dónde está Daniel? Daniel ya estaba debajo de la mesa y gritando. Y ese tratamiento es especial, porque se pone en su mundo y no hay quien lo saque de ahí que está. Si el que le molesta al profesora, reacciona, puede ser. Sí. Y en el autismo también hay grados, ¿no? Hay También. bien graves, donde no pueden ni alimentarse solos, ni en terapias. Eran trillizos los hermanitos. Y los tres grados. Y colorados. Leve, grave y superior. Pero eso hay que evaluarles y pasarles al examen. Al examen de atención. Vienen a tales terapias también. Cómo hacer las Creo que coordinaciones. también al momento que al momento que el docente también cuando lo hace lo que es inclusión dentro de un salón de clases es un nivel de creo que se le olvida o se limita lo que es el número de estudiantes al docente. Perdón. O sea, se limita lo que es el número de estudiantes, digamos. Cuando imaginemos que en un caso de la inclusión de niños autistas que se incluye dentro de un salón de clases de nivel inicial o primaria y secundaria, en ese caso el docente se tiene tal vez algún límite de estudiantes para tener dentro del salón. Sí, porque un niño con habilidades especiales Vale por sí. vale por sí. Sí, es eso. Tiene, Así sí como o sí tiene. del límite. ¿Cuántos tienen? 5, 10, 15, 3 alumnos. Algunos con ese tema de la racionalización buscaban especiales, mejor un profe de Curobas si traigo yo, no, un niño de profesor de Curobas, si hay un anexo a traer a un niño especial, porque se le aumentaba 5 alumnos y no le quitaban un profesor. Porque vale por 5, entonces fue más. Y en el sistema te reconoce Pero cuando niños, sí. que a los pies. Y hay que manejar bastante lo que es en las adaptaciones curriculares. Sí, pero depende, ¿no? Si tienes que bueno, hay dos casos, uno que puede considerar sí o sí, Ya, dice acá. que permite el certificado.
Una de las preguntas dice, no marque la interpretación correcta de esta información del currículo nacional. En las horas de libre disponibilidad se pueden desarrollar talleres o áreas que complementen el logro de determinados aprendizajes considerados prioritarios para la realidad local o para las necesidades de los estudiantes. Volvemos a leer, ¿ya? En las horas de libre disponibilidad se pueden desarrollar talleres o áreas que complementen el logro de determinados aprendizajes considerados prioritarios para la realidad local o para las necesidades de los estudiantes. La asignación de esas horas debe estar justificado en el proyecto curricular de la institución educativa, en el PCI. Deben asignarse a la hora de tutoría, pues así se esfuerza el estudiante en sus esfuerzos por aprender aquello que es prioritario. Las horas de libre disponibilidad deben ser ocupadas en aquellos temas que interesen a los estudiantes. Los docentes pueden ocupar las horas de libre disponibilidad si justifican la importancia de lo que quieren enseñar. El director debe asignar esas horas de acuerdo a su criterio de lo que es prioritario para sus estudiantes. Las horas de libre disponibilidad deben ser ocupadas en aquellos temas de interés a los estudiantes. ¿Seguros? Claro, de libre disponibilidad más o menos. El director no puede tomar pero la respuesta no es la C, debería ser la A. La asignación de esas horas deben estar justificadas en el proyecto curricular. Por eso tienes el PCI. Entonces ahí tiene que estar. Porque acá dice, mira, en las horas de libre disponibilidad se pueden desarrollar talleres o áreas que complementen el logro de determinados aprendizajes considerados prioritarios para la realidad local. Tú puedes encontrar un taller, pero que esté justificado acá en tu PCI. Si no está justificado acá, no puedes hacer nada de esto. O sea, priorizar otras cosas, ¿no? Pero si está bien, ¿no? Puedes implementar el taller de danza, o puedes implementar el taller de música, pero si no está justificado acá, no se puede. Tienes que justificar en tu PCI. O sea, las horas de libre disponibilidad siempre tienen que ser justificadas. No puede ser ocupadas por aquellos temas de interés, porque generalmente buscan temas de interés. Así es. Pero temas de interés, a mí me interesa que mis alumnos aprendan a tocar instrumentos musicales. Pero dependiendo del nivel, yo pienso, por ejemplo, el nivel inicial puede ser eso, pero el nivel primaria y secundaria ya vemos otros temas. Porque de acuerdo al enfoque en sí, de los temas de interés, incluso el PCI, por eso está el PCI. Por ejemplo, lo que acabas de decir, por ejemplo, en mi escuela estamos interesados en enseñar el quechua antes que el inglés. Porque para hacer el PI se ha hecho entrevista a los papás y los papás han dicho que sí, entre el quechua y el inglés quieren el quechua. Entonces, para esto tengo que, acá en mi PCI, en mi PI, tengo que incluir esa necesidad. Y de acuerdo a esa necesidad, recién implemento ese taller de quechua. Profesora, pero ahora, nosotros, o sea, prácticamente ya desechamos lo que es el PCI. O sea, ¿por qué el PI o el PCI hasta la programación anual, ya según la capacitación que hemos recibido? ¿Qué dicen ellos? Que nosotros tenemos que hacer un tema donde los niños sean de su interés y necesidad del niño. El interés del niño. Necesidad y interés del niño. Que puede ser uno de ellos, o sea, que por eso yo digo, prácticamente el plan anual ya queda deshecho. Porque ellos dicen, no, tienes que coger intereses o necesidades del niño. Pero interés, ¿saben? Por ejemplo, un interés y necesidad del niño. O sea, una necesidad, un interés del niño, tal vez conocer por ejemplo, hoy día tal vez se les ocurre conocer sobre insectos, digamos. Es su interés. Por ejemplo, en mi plan anual no estaba eso, tal vez este mes yo hacía de las cometas, experimentos, está así. Entonces prácticamente yo desecho eso. Entonces, es el interés. Entonces estarías desechando todo lo que es, toda
No todo se va a desechar, en las cosas que tiene que desechar. O sea, eso es lo que han querido de decir. O sea, que a veces dicen que una cosa y otra cosa, por eso justamente yo tenía una vez con la profesora Tania, es que no puedes pedir que se deseche todo, no puedes pedir que sea solo interés, porque también interés de la profesora, porque no puede ser todo del niño. Exactamente, no puede ser todo. Yo pienso así, es mi opinión. No todo. Es que tú inteligentemente tú tienes que orientar a lo que tú quieres enseñar, ¿no? Por ejemplo, como dices, este mes de septiembre, digamos, el paseo de la primavera, las flores, ahí, ¿qué le gustaría conocer los insectos? Y ahí estás entrando, o sea, tú estás orientando ese interés del niño, porque si tú te vas a poner a hacer solamente lo que el niño te dice, o sea, no vas, ¿dónde van a estar tus logros, dónde van a estar tus competencias, dónde van a estar tus estándares? O sea, ¿cómo vas a llegar a ese estándar? Es que ellos dicen, no, cada tema o cada interés tú tienes, es un pretexto para lograr un desempeño. Trabaja lo que tú quieres, el interés, pero logra lo que tú tienes que plantear. No importa qué estándar cojas, no importa eso, pero la cosa es que tú lo haces así, todo se acabó. Así dice. ¿Qué te llamas ahora de plan anual? Otra cosa también, veo ahora en las capacitaciones últimas, sabes que todavía, en realidad todavía no conocen el tema del ministerio, ni saben cómo hacer llegar a los mismos docentes, ¿no? Porque por eso hay centros de entrenamiento ahorita, ¿no? Focalizados con ellos, y pienso que recién van a sacar todo esto, analizarán, después nos dirán que esto tiene que ser así. Nada de, claro, yo veo, ¿no? Que están los docentes que están capacitados, porque también con el nuevo enfoque he escuchado la exitosa de la pasada, también tiene otra orientación tras con fondo político, también decía, ¿no? O sea, es todo eso es cierto, unificarlo la enseñanza en Latinoamérica. Al final si caemos en eso, por lo que decía la profesora, ¿no? Si vamos a basarnos en lo que quiere el niño, vamos a llegar en eso. O sea, muchos profesores tal vez no estamos llegando a capacitarnos y vamos a lograr que el niño quiere otra cosa, que el niño quiere otra cosa, que el niño... Queremos una fiesta, ahora de decirte, queremos un paseo. Y no puedes pasar en esas cosas nada más, sino que también hay que analizar, ¿no? Pero como dices, es bueno tener en claro que todo lo que estamos repasando y estudiando y lo que tratamos de enfocarnos en estas circunstancias que atravesamos la evaluación y todo eso, es los enfoques que nos ponen en esto. Pero al margen de eso, hay pues muchas instituciones educativas particulares que tienen diferentes enfoques y en su PEI plantean para la OGEL, para la DE, justifican su forma de trabajar. Por ejemplo, hay Montessori, por ejemplo, en el inicial, el niño no tiene cuaderno, te juro que no tiene cuaderno. Y yo le digo, ¿qué haces toda la mañana? Le pregunto a mi sobrina, hoy día aprendí a amarrar mis pasadores. Y en la mesa estamos almorzando y dice, yo sirvo el refresco. No, es que el vaso. No, yo aprendí hoy día. Se agarra la pancita y dice, al día siguiente viene, ya aprendí a untar el pan, déjame el cuchillo a mí. O sea, le están diciendo cosas, como te digo, no tiene cuaderno. O si tiene cuaderno a la semana, una vez hará, una vez. Pero ese no es nuestro enfoque nosotros. O sea, lo que veo o les trato de explicar es que el enfoque que ahora estamos analizando, por supuesto que nadie te puede decir que esta es la receta básica de la educación y acá es bien lo correcto. No, hay diferentes formas, diferentes enfoques, pero lamentablemente pues ahora nosotros queremos controlar un sistema, estamos atrapados ahí y mientras nuestro objetivo sea ahí, pues tenemos que respetar y estar de acuerdo con eso. No tanto estar de acuerdo, pero por lo menos estar en esa práctica, ¿no? Pero como les voy comentando, hay muchos enfoques, diferentes formas de enseñar que por supuesto son pues de manera autónoma, no son particulares, como supongo que ellos también sustentan ante la UGEL, ante la DE, sustentan su forma de trabajar, ¿no? Una explicación. Así es. En Cuyasunches también igual, tiene otra forma. Los niños en Cuyasunches hacen lo que tú dices, ¿no? ¿Qué quieren hacer? El niño toda la semana está haciendo mandalas. Y mandala. Otro día no, nos toca cocinar, están llevando verduras, pero no ves un cuaderno ahí. Pero en cambio estamos enfocados de alguna u otra manera, todavía estamos enfocados en lo tradicional, ¿no? Así
nos cuesta salir de donde estamos encarnados, porque lamentablemente todos somos producto también de ese tipo de enseñanza. O sea, sí hemos aprendido y desaprender como que nos cuesta, ¿no? Pero eso nos sirve también pues, para sacudirnos un poco y hacer cosas diferentes, como lo dicen, ¿no? Para formar algunos competentes también. Yo no voy a pretender sacar algunos competentes cuando ellos voy a tener solamente encerrados en el aula. Busquemos espacios de aprendizaje, ya una salida, ya una visita, retornando hacemos producción de texto, así, o sea, de esa manera también buscamos a que el niño en su quehacer cotidiano sepa utilizar los aprendizajes que tenemos, ¿no? Entonces eso no sé, más vamos a hacer lo que tenemos. Vamos a ver sería en el que sí. Selecciones si la afirmación es verdadera o falsa. En educación básica alternativa se divide en 3 ciclos: inicial, intermedio y avanzado, otorgando certificados a quienes lo aprueban. Eso es verdad, ¿no? Tienen los 3 ciclos: inicial, intermedio y avanzado. La educación básica regular y básica especial pueden ofrecerse de manera presencial, semipresencial y a distancia. ¿Qué es? Repito, la educación básica regular, o sea, inicial, primaria y secundaria, y básica especial pueden ofrecerse de manera presencial, semipresencial y a distancia. Sí. Esas visitas como que pero EDR No, pero que eso es falso. pero profesora, ese estudian solo los sábados. Entonces básica especial, básica alternativa. Básica alternativa es esa. Pero acá me está diciendo educación básica regular, ¿no? Entonces básica especial. Falso es esa. Falso. La educación básica regular garantiza a sus estudiantes todos los aprendizajes del perfil de egreso, a diferencia de otras modalidades que aseguran menos aprendizajes. A ver, la educación básica regular garantiza a sus estudiantes todos los aprendizajes del perfil de egreso, a diferencia de otras modalidades que aseguran menos aprendizajes. ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Otra. La educación básica especial es la modalidad exclusivamente dirigida a niños y niñas y jóvenes con discapacidad y talentos o superdotación. Así es, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, está bien claro. La educación básica alternativa es la modalidad que atiende las necesidades educativas de adultos mayores y población analfabeta. Sí. ¿Se acuerdan la palabra clave? Pero en alternativa, por ejemplo, yo tengo un alumnito de 6º grado que se ha retirado, trabaja de curador y está estudiando en la noche. Pero él no es mayor de edad. Ejemplo, el caso mismo de la educación básica alternativa, tenemos el colegio Vete Sustancial, en el cual se puede usar los adultos jóvenes, creo que Muchos jóvenes que pueden trabajar. económicos y también bueno, con la solvencia económica que tiene, creo que solo van a pasar un poquito, es falso. Acá dice a las que no estudiaron oportunamente a la educación básica regular. Entonces, adultos mayores, esto lo está malogrando todo. No solamente los adultos mayores estudian ahí, como decía, hay niños, hay jóvenes, niñas que de día son amas de casa o cocina y en la noche pueden estudiar, ¿no es cierto? Entonces es falso. Dice, la distribución de horas de acuerdo a lo establecido en el currículo nacional es como sigue. Marque los que no corresponden, seleccione una o más de horas. De acuerdo a la ley, el área de educación religiosa es obligatoria para todos los estudiantes de todos los niveles y modalidades educativas. Falso. Falso. Porque se respeta. Así es. Las horas de libre disponibilidad pueden ser de 2 a 5 semanales
y deben usarse para aquellas áreas donde los estudiantes tengan mayor necesidad y de acuerdo a lo planteado en el PI. Está bien. Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Es lluvia? Sí, es un sonido. Ya. Inconfundible ese sonido. Ya. Es verdad, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo a lo planteado en el PI. Donde los estudiantes tengan mayor necesidad y de acuerdo a lo planteado en el PI. Cuando no se cuente con un profesor de inglés o de educación física, cualquier otro docente puede reemplazarlo a fin de asegurar que el área se trabaje de todos modos. Eso es lo que hacen. Mira, pero es falso, pero existe eso. Hay docentes que ni siquiera son de ese nivel que no sé qué hacen ahí. Lamentablemente se da, pero es falso, o sea, no tiene que ser así. No, y no son naturales también de son unidocentes, sí o sí tienen que hacer. Mira, pero yo te cuento un caso. Yo conozco una amiga que pues ella trabaja en un lugar así de rural y avanza en inglés, y eso en inglés ella era pésimo en mi salón. Trabaja como docente de inglés, de tutoría y de comunicación. Y yo digo, ¿qué haces así? Y me dice, bueno, ahí nosotros concordamos. Completo mis horas. Sí. Pero mira cómo le dan de comunicación, realmente es la de secundaria. Y ella es especialidad inicial y le digo, ¿qué haces tú ahí? Te estás engañando. Y me dice, ¿pero qué puedo hacer? Pero hay. Profesora, comunicación enseñan ser profesora de inicial, no la saco de secundaria. Comunicación inicial, pero todavía hay Mejor que sea así, porque hoy están reemplazando contadores, ingenieros, también, o sea, trabajar en lamentablemente. Hace poco lo que hubo una contratación de trabajo. Nos escuchamos. Bueno, hace poco hubo una contratación de trabajo en Chalahuanca de una institución. En su mayoría lo que iban, lo que no se veía que es docente de primaria. Se requería que es docente tanto de primaria como de inicial. Pero en sí no había ningún docente tanto de esa área de educación, sino que fueron los docentes de especialidad de ingenierías, agroindustrias, de contabilidad, de derecho. ¿Pero para qué? Para que dirijan lo que es el área de comunicación, de matemáticas, o sea, algún tema que les domine, digamos, si yo como ingeniero tal vez domino lo que es el área de matemáticas, entonces yo me voy a lo que es el ámbito de educación para entender lo que es el área de matemáticas, ya sea en en nivel inicial, primario o secundario. Pero si compras, Pero sí, pues lamentablemente estamos en esa realidad ahora. Y no creo que sea solamente en nuestras regiones, sino que muchas regiones mucho más alejadas debe ser Cochabamba, ¿quién está enseñando ahí? Ya de otras especialidades, otros profesionales también enseñan. ¿Por qué? Porque un docente con título y ese caso familia y todo eso ya no es pero tiene que ser falso. No, tiene que ser a la fuerza. Para que a la ley no haga lo que dice. Muchas cosas son de no se dan. No se dan como debiera ser. Pero hay que buscarnos y ya se no hablan de Tampoco podemos decir que una profesora inicial no podría estar preparada para estar en comunicación, inglés. Yo pienso que entonces se prepara, no hace, ¿no? Sí. De todas maneras, por lo menos en la misma carrera, educación, sabe de pedagogía, sabe de preparación de clases, ya es interés de cada una prepararse como debe ser en el nivel, ¿no? Lo más trágico es cuando otro profesional cubre este espacio. Nosotros también eso. Porque sabe matemática, por eso, ¿por qué no puede ir un docente de inicial que muchos también están quedando sin trabajo? Yo he visto, no, el año pasado, como 5 contadores de la enseñanza social, CTA, veterinaria, hasta psicólogos, hasta psicólogos para no sé qué, no es psicólogos de profesión, y los de profesión no tienen nivel, los 15 que tienen lo más claro, se dice todo, pues. bueno, vamos a la distribución de horas asignadas el plan de estudios de educación básica alternativa se desarrolla de acuerdo al nivel y ritmo de aprendizaje de los estudiantes.
en 950 horas durante el periodo promocional, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, es verdad. Ese es verdadero. De acuerdo al nivel y ritmo de aprendizaje tienen que ir esto. No puede decir. Marque como verdadero o falso según corresponda a las siguientes afirmaciones. Los enfoques transversales son contenidos que se deben agregar a la programación curricular en las áreas que correspondan al tema. Sí, sí, es verdad. ¿Seguras? Sí. Por favor, no me digan que están seguras. Contenidos. ¿Son contenidos? No. Los enfoques transversales son contenidos. No son contenidos. No son contenidos. Desde ahí está mal. ¿Ya? Siempre lo dicho que no son contenidos. Los valores que deben aprenderse deben traducirse en un reglamento de estricto cumplimiento. De lo contrario, nadie los respetará. Falso. Los enfoques transversales son fuentes de valores que los estudiantes están obligados a practicar, pues son parte principal de su formación. Sí, Pero están obligados. no están obligados. Mira, por una cosita por la batalla. No están obligados. Eso es algo que Más de la necesidad del niño, ¿no? Sí, pero cuando tengan estas preguntas, acuérdense de no se puede identificar el sentido de la frase. Se puede completar la enseñanza de los 7 enfoques abordados, 2 por trimestre, pudiendo evaluarse a través de un trabajo escrito. Se puede completar la enseñanza de los 7 enfoques abordados por 2 trimestres, pudiendo evaluarse a través de un trabajo escrito. No. Los valores que se desprenden de cada enfoque no deben ser enseñados, sino demostrados, porque se aprenden a través del ejemplo. Sí, eso sí es verdadero. Este es falso. Entonces, no son contenidos los enfoques transversales, no son contenidos, chicas. Tampoco son obligatorios, no son estricto cumplimiento, tampoco se van a evaluar por escrito. Tú no puedes, por ejemplo, estos lo dicen los 7 enfoques, tú no puedes abordar en 2 trimestres, 3 acá, 4 acá y hasta ahí los evalúo. No. ¿Ya? Pero sí son valores enseñados, sino demostrados. Acuérdense que hemos hablado que se demuestra, cada enfoque está por valores, desde la plana directiva, docente, con el ejemplo vas a enseñar lo que son los enfoques transversales. Ya, el valor del respeto por las diferencias. A ver acá. El valor por el respeto de las diferencias se atribuye en el conocimiento al valor inherente a cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. En términos de comportamientos, esto se vive en el aula cuando, repetimos, el valor del respeto por las diferencias se traduce en el conocimiento al valor inherente a cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. Se respeta a las personas por encima de cualquier diferencia que tengamos. ¿Ya? Es nuestro respeto. En términos de comportamientos, esto se vive en el aula cuando docentes y estudiantes comparan, adquieren y emplean estrategias útiles para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en el logro de los objetivos que se proponen. Los docentes promueven formas de participación estudiantil que permitan el desarrollo de competencias ciudadanas, articulando las acciones con las familias y las comunidades en búsqueda de un bien común. No, respeto estamos hablando, no bien común. Te respeto, me dice. Docentes y estudiantes modifican sus patrones de consumo para promover estilos de vida saludable. Nada que digo, estamos buscando de respeto. No tiene nada que ver eso. Ni docentes ni estudiantes estigmatizan a nadie. Las familias reciben información continua sobre los esfuerzos, méritos, avances y logros de sus hijos, no solo
ni principalmente de sus diferencias o errores. Perdón, deficiencias o errores. Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio o cualquier diferencia. ¿Cuál sería? La ¿no es cierto? La más directa, que dice el valor del respeto por las diferencias se traduce en el reconocimiento del valor inherente a cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia. Los docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a cualquier diferencia. ¿Ya? Ese es el verdadero. Bien. Estas orientaciones pedagógicas las tienen en su hoja. Y esto es justo a lo que comentaba la profesora de que, ¿no? Las orientaciones pedagógicas están basadas en una corriente socio-constructivista, esto es lo que decimos, ¿no? Las orientaciones pedagógicas están basadas en una corriente socio-constructivista. ¿Me encontraron? Situaciones significativas, ¿no? Hay que partir o utilizar las situaciones significativas para que el aprendizaje sea trascendental para el alumno. Muy bien. Situaciones significativas, ¿no? De que hay que basarse, hay que aprovechar estas situaciones para que el aprendizaje sea más productivo. Generar interés para lograr lo que se pretende lograr, ¿no? Y esto tiene más explícito. Aprender haciendo. No hay aprendizaje mejor logrado que el mismo niño lo hace, ¿no? Ahora, partir de los saberes previos, activar a través de la pregunta u otras técnicas. Construir el nuevo conocimiento. De ahí viene la corriente socioconstructivista. Aprender del error. A veces, bueno, que cometa un error, pues el siguiente ya sabe, no, por ahí no, porque va a salir mal, ¿no? Crear el conflicto cognitivo. Promover el trabajo cooperativo. Promover el pensamiento complejo también. ¿No tiene ahí? Ahora vamos a pasar a lo que es evaluación. ¿Qué es la evaluación? De manera simple, ¿no? Permite al docente observar, recoger, describir, analizar, explicar. Información importante acerca de posibilidades, necesidades, logros del estudiante, con la finalidad de reflexionar, valorar, tomar decisiones oportunas para mejorar la enseñanza-aprendizaje. En conclusión, es esto. ¿Qué es la evaluación, no? Proceso que forma parte de una enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tanto nos sirve al alumno para ver sus progresos y también sus dificultades, para que también acepte las dificultades que tiene o también reconozca los logros que ha tenido, y al docente nos sirve ¿para qué? Para tomar decisiones y para ver las formas de retroalimentar el aprendizaje, ¿no? ¿Alguna duda por acá? Vamos a entrar acá. Tipos de evaluación. Tenemos evaluación formativa, sumativa o certificadora, ¿no? Formativa, su propósito es la reflexión sobre lo que se va aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los aprendizajes esperados. Requiere prever mecanismos de evolución al estudiante. Lo que tienen está más explícito porque viene del currículum. Sí, ya está sistematizado. Ya, pero ahora básicamente la evaluación se está basando en lo que son muy
Formativa, evaluación formativa. Tipos de evaluación. No está. Ahí está dentro de lo que es evaluación. Evaluación. Nosotros Ahora es más. Es formativas. ¿No? Lo que ahora el Ministerio está abordando con mayor énfasis es la evaluación formativa, ¿no? La evaluación formativa y diagnóstica. Esta sumativa o certificada básicamente va para la certificación nada más, ¿no? Dice, su propósito es la constatación de aprendizaje alcanzado, consiste en dar fe del aprendizaje finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante en las competencias. Requiere prever mecanismos de valoración del trabajo del estudiante. ¿No? Acá, diagnóstica permite identificar el inicio de un nuevo proceso de aprendizaje, lo que han logrado y lo que les falta lograr a los estudiantes, y en base a esto ajustar la planificación adecuándola a las necesidades identificadas, ¿no? Así es, el diagnóstico para ver cómo está, en qué tiene progresos, qué dificultades tiene, ¿no? En qué temas vas a reajustar, digamos. Pero lo que el énfasis que está poniendo ahora el Ministerio es en la evaluación formativa, más que la sumativa, ¿no? Diagnóstica. ¿Para qué se evalúa? Dice, el estudiante lograr que sean más autónomos en su aprendizaje, al tomar conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. Que el niño sea, que con la evaluación él tiene que asumir lo que ya sabe, como también las dificultades que tiene, ¿no? Pero dice, autónomos de su aprendizaje, para que ellos aprendan a conocerse. Aumentar la confianza para que puedan asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo que saben y lo que no. Para el docente, ¿qué es evaluar? Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes necesidades de los estudiantes. Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades diferenciadas en función a los niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. Orientaciones para evaluación formativa. El enfoque formativo considera la evaluación como un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Este enfoque precisa que el centro de la evaluación son los aprendizajes y no los alumnos. Esto es, se evalúa el desempeño y no a la persona. Con ello, la evaluación deja de ser una medida de sanción. Una evaluación formativa enfocada en competencias, busca en diversos tramos del proceso. Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto a las competencias, con el fin de ayudar a avanzar hacia niveles más altos. Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Ahí va todo. ¿Algún comentario, alguna duda para...? O del anterior perfil.
Sí, ahora para la evaluación, de cotejo y a la señal. Es que es una estrategia de la biblioteca. Mira, pero eso ya queda. Normal, no sigue. Sigue la biblioteca. Solo poniendo en todo caso a veces eso considera los inicios, otros de la final, ¿no? Claro, así es. Pero sí, como ya ese cotejo ya no a veces. Ya no se ponen indicadores, sino desempeños. Desempeños, claro, desempeños, pero también una técnica es la de ese cotejo igual. Sí, otra cosa, no todas las instituciones deben seguir trabajando con. Sí, mira, por ejemplo, inicial primaria. En inicial, hasta parte de la cultura de los papás también, ¿no? ¿Se dan cuenta? El papá te exige. Sí, Dice, no, o sea, ¿quién es? Por ejemplo, con primaria, me dice, el papá te exige, dice, pero yo quiero saber el minuto de mi hijo. La A no me dice nada. No, o sea, la falta de cultura del papá también hace bastante. El papá está acostumbrado a ver la nota, que quiere ver la nota del papá. Solo así está conforme. Incluso cuando ya tratamos ya no de trabajar tanto teórico y llenar el cuaderno, le dice, profesor, hoy día no me avanzó nada. El cuaderno está igualito. Pero señor, nada, le dan de jalarse los frutos. ¿Cómo así que no he hecho nada? Y toda la mañana he salido con ella, hemos hecho la lista que vamos a utilizar, hemos producido nuestro texto, todo eso. Pero según mi papá no hemos hecho nada, porque no han hecho nada en el cuaderno. Entonces, como dice, estamos transformando que hasta el papá también tiene que cambiar esa mentalidad de que es mejor colegio que bien, está bien con ese colegio. Por eso. A eso no se les puede cambiar, por eso son los particulares generalmente en la gran y los particulares en la gran parte están bien vistos. ¿Por qué? Porque trabajan bastante el cuaderno, bastante lo que es que son más académicos nada más, llena, pero a ver, a ese niño, hasta me he atrevido a hacer la demostración a un niño que tiene en particular y es más académico, tiene 2, 3 colegas de todo. Ponle toda una situación real que te resuelva. O sea, ponle un conflicto y que sepa resolver, se queda. ¿No? Sí. Pero hay muchos niños no tienen problemas, pero son más hábiles. No, pero lo podemos hacer acá. Sí, lo hacemos esto. Pero ¿cómo podemos hacerlo? O sea, tienen más. Se mueve con mayor validez. Eso pasa hasta con docentes, ¿sabes? Hay docentes que te comparan, te dicen, ¿no? Ay, mi niña aprende primero, vean, si usted está trabajando vocales, está saliendo. Si es un docente, dice, ¿qué va a decir los demás papás? Claro, sí, espera, sí. O sea, es, como te digo, hasta la cultura de los papás también. Por ejemplo, los estándares, según los estándares de aprendizaje, a ustedes se inician hasta dónde es vuestro estándar para que puedan llegar. Por ejemplo, en 3 añitos, en números, pues, de 5, pero eso tiene que ser bien, ¿no? O sea, varios, trabajar más que todo con lo concreto, ¿no? Con lo concreto, con su cuerpo, con lo representativo, pero que me des una plana al niño, puede ser. No puede hacer tanto exigir, no puede decir de 3 años. No, sería algo más. Pero 3 años, no, 3. Pero ¿qué pasa? O sea, es un error que se está cometiendo, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque y acá vamos a también más acá adelante, voy a proceder acá, en esto, me dice, acá está con moradito y dice, esto nos falta bastante esto, la articulación de los niveles. ¿Por qué? Esto podría funcionar con la articulación más en los colegios integrados, ¿no? Tienen inicial, tienen primaria y tienen secundaria. Entonces, al elaborar tu PI, tu PSI, al elaborar las unidades, tu plan anual, todo, el inicial te tiene que entregar, ¿sabes qué? Yo avanzo estas capacidades y esta referencia hasta acá te los entrego. Muy bien, no invado del otro, ni del otro tampoco me quita lo que yo tengo que enseñar. Entonces, ahí viene la articulación de conversar y trabajar de manera conjunta, el nivel inicial con el nivel primario, ¿no es cierto? Tanto primaria como secundaria. Porque cuando no hay esta articulación de niveles, en primaria decimos, este niño no sabe ni agarrar el lápiz, no sé qué le enseñan inicial, no sabe derecha, no sabe izquierda, no sabe derecha, no sabe arriba, no sabe abajo. A primaria le echamos la culpa a inicial. El niño termina primaria, pasa a secundaria. ¿Qué le habían enseñado? Ni su nombre sabe escribir el niño. No sabe sumar, no sabe restar. Básico, no sabe. El niño sale de la secundaria,
sale de la secundaria, se va a ir a la universidad, ¿qué hablas? Estudiar, tú no sabes nada, estás en la calle. Entonces, esto nos falta articulación por niveles, porque acá deberíamos trabajar claramente, cosa que no hay desfases. Pero a veces vemos, pues eso, nos falta esta articulación. Sobre todo en secundaria, los niños que mayormente tal vez están llevando las áreas más complejas son las particulares, queramos o no queramos en la secundaria, porque esos niños son los que van a empezar más rápido en las universidades, sobre eso, Acá, tienes mucha razón, y lo estoy viviendo esto ahorita yo en carne propia, porque mira, estos niveles hemos estado, ya está, a lo menos en inicial y en primaria, ya hemos trabajado con las rutas de aprendizaje. Nos hemos familiarizado con las rutas de aprendizaje, sacamos sesiones, nos ayuda, es una herramienta que nos ayuda bastante, ¿no es cierto? Pues secundaria recién terminal nos están insertando y como que les ha chocado porque ellos eran esta clase, y ya está listo. Pero desde el año pasado que ya están entrando, por ejemplo, yo el año pasado estaba preocupado que mi hija estaba en quinto. Yo decía, pues, como que ella está viajando ya, porque lo que estilan ahora es irse a la academia a mitad de año, de quinto, y como es en el colegio les di una nota normal, así no te preocupes, ya te pagas en la academia, ¿no? Se va, entonces, yo veía y dije, pero hija, te vas a ir, también la lista de promoción, bueno, ya, le dejé, no le normal, ¿no? Y yo me desesperaba porque ya faltaba menos, ya venía la evaluación de primera opción, y mi hija estaba haciendo ropa para una muñeca. Yo dije, pero ¿a qué van? A estudiar por física. A este baño coche. Porque va a ir a la evaluación. Estaba haciendo ropa de muñeca, porque va a ir a exposición interculturalidad y no sé qué. Y ahora, ¿qué pasa? Que ahí está, no hay esa articulación de la secundaria con el superior. El superior no te pide, pues, capacidades, competencias. Recién ahora, en esas hace 3 años es académico, pero ya la SUNEDU, no sé si tengo conocimiento que la SUNEDU ya está interviniendo las universidades y están cambiando hasta temarios. Por ejemplo, ahora para el 2019 ya cambió su temario de la CEPRU. ¿Por qué? Porque han visto igualito, ¿no? La universidad dice a la secundaria, los chicos no saben hacer un oficio, los chicos no saben redactar, los chicos no saben hacer una carta, no saben hacer una solicitud. ¿Y qué está haciendo la SUNEDU? Está unificando a todos y está imponiendo a las universidades para que los niños, los jóvenes en este caso, entren y el primer ciclo sean cursos generales en todas las carreras. ¿Sí? Entonces, difícil, sí es difícil buscar esta articulación, porque hasta ahora, si nosotros no hemos logrado la articulación perfecta, no hemos logrado. Entonces, no voy a esperar que se logre de acá para la superior. Así siéndoles sincera, en el instituto tampoco se han logrado los cambios en las imágenes de la institución inicial. Muchos cumplen con lo que se tiene que hacer, pero otros siguen con la tradicional, siguen todavía en eso. Allá va tu ética profesional, ¿no? Si es que tú has sido formada, te has formado como docente, no sé si por vocación o educación, entonces ahí ya va tu formación y tu ética profesional, ¿no? Pero hay centros educativos en los que se trabaja coordinadamente, ¿no? Pero como otros divorciados, en primer grado, postgrado, segundo grado, si en el mismo nivel no hay coordinación, ¿cómo voy a hacer con otro nivel? Está muy más difícil, ¿no? En cambio, en primaria yo he visto muchos trabajos en muchas escuelas que sí, pues trabajan claramente por ciclo, ¿no? Tal ciclo hacemos tal cosa, no sé qué, ponemos el ciclo y sacamos esto ya. Entonces se trata de definir. Ese es el objetivo, pero de ahí a que se logre 100%, estamos en eso, ¿no? Es un camino, exactamente. Es un cambio. Ni nosotros jóvenes podemos cambiar de la noche a la mañana, no pidamos a los profesores de años que siguen con su método tradicional. Pero sí se puede, pero con muchas cosas. Pero no todo lo antiguo es malo. Yo pienso que mucho mejor para mí mira, hay cosas que hay que rescatar. A uno lo que le forma es la experiencia. Y con una experiencia puedes coger qué método funciona. Sí, lo coges, ¿sí? Así es. Porque hay muchas personas que lo cogen, para ellos les funciona bien, logran mejor los aprendizajes, entonces sigue manejando su estrategia. Entonces no lo va a cambiar porque a ti, eso es lo que dicen los especialistas. Ella puede proponer, se puede sugerir, sugerencias, claro que me estoy sugerencias. pero
ahí va la información ya cómo vas a adquirir. ¿Cómo es cuando Bueno, muchísimas gracias. Para el siguiente vamos a dejar un poquito más de las competencias de cada uno.